En Hechos capítulo 10 vamos a encontrar dos personajes muy importantes. Bien, uno ya conocido, que es nuestro amigo Pedro, que lo veremos pues ya en su momento, pero va a aparecer un hombre Cornelio. Bien, ese hombre Cornelio era un centurión romano. Doy por asumido que ya conocemos la historia, pero este romano, Cornelio, era, versículo 1, un centurión, es decir, este estaba a cargo de 100 soldados, era un hombre importante. Dice el versículo 2 que era piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. Aquí debemos de saltar a leer capítulo 11, 14. Dice, y él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Esto es Pedro explicándole a los judíos lo que Cornelio le dijo. Es decir, el ángel cuando apareció a Cornelio le dijo, llama a Pedro, que él te va a decir, literalmente lo que dice en el versículo 14 del capítulo 11, él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. Encontramos a un hombre valeroso, fuerte, importante, influyente. Cornelio era un hombre importante, era un hombre fuerte, aguerrido. Lideraba 100 soldados romanos. O sea, no era un viejito que andaba ahí, era un hombre fuerte, era un hombre influyente. Él mandó un soldado a buscar a Pedro, como ustedes pueden leer en el texto. Tenía sus siervos. Había 100 soldados romanos que estaban totalmente dispuestos a morir por él. Aparte de esto, por la gracia de Dios, este hombre era piadoso, bien, era temeroso de Dios con toda su casa. Bien, no solamente él, sino con su casa. En versículo 2 lo afirma, él en toda su casa. Ellos estaban en Cesarea. Bien, Cesarea va a ser un lugar muy importante porque es el centro del gobierno romano en Judea. Tenían acceso al mar, así que probablemente habían flotas marítimas o asuntos que tengan que ver con la marina romana. Ahí Pablo apela a ir a César. Es el mismo lugar, no casualmente, sino intencionalmente, donde el evangelio comienza a abrirse a los gentiles. Hasta aquí hemos hablado, ¿se acuerdan del bosquejo de Hechos? Es Hechos 1:8, me seréis testigos. ¿Dónde? Jerusalén, ya lo vimos, ¿verdad? Hasta el capítulo 6, 7. Judea, ven que la zona Samaria, capítulo 8, y hasta los confines de la tierra. Para un judío leer esto quizá era un poco desagradable. Está bien Jerusalén, los samaritanos son medios, pero bueno, démosle el beneficio de la duda, pero a los gentiles. Y este lugar estratégicamente ubicado, bien, es donde está este hombre Cornelio, un hombre que buscaba del Señor, piadoso, y me gustaría que pensáramos en Cornelio con algunas características. Un hombre sumamente bueno, muy bien, hombre bueno, quizá muy respetado, no era salvo. Hechos 11, 14 lo afirma, que en el momento en que el ángel apareció no era un hombre salvo. Muy bien, ahora, Cornelio era un hombre que tenía algo que escuchar. Y esto me parece muy importante, porque cuando entendemos que este hombre tan fuerte, tan poderoso, tan influyente, tiene algo que escuchar, algo importante que escuchar, es cuando comienza el Señor a trabajar. Muy bien, versículos del 9 en adelante, usted conoce la historia de Cornelio, si no la conoce, me preocupa, pero si no, ya sabe que a Cornelio le apareció un ángel y le dijo a Cornelio, manda a Jope algunos hombres a traer a Pedro, que se llama Simón. Por cierto, Simón está en casa de Simón, el curtidor, el que trabajaba con pieles de animales, un gentil, en la tierra de Jope, unos 60 kilómetros en línea recta. Y mándalo a traer porque lo que necesitas escuchar es lo que Pedro tiene que decir. Y aquí me encanta esta figura, como Dios en su soberanía comienza a mover algunas piezas de encontrar un hombre que tiene algo que decir, que escuchar, como Cornelio, y otro hombre que tiene algo que decir. Y este bien entendido misticismo de un hombre como Cornelio que tiene algo que escuchar y un hombre como Pedro que tiene algo que decir, concuerdan en una cita divina, en un momento preparado por el Señor. Efectivamente, Cornelio envía por Pedro, bien, y Pedro estaba en Jope, como decimos, estaba en casa de un curtidor, un hombre que trabajaba, un gentil que trabajaba con pieles, así que en su casa probablemente había animales puros e impuros con cuales se trabajaba el cuero, lo lavaba en el mar que estaban cerca. Era una dinámica pues bastante simple, pero ¿qué hacía Pedro en casa de un gentil en medio de animales impuros? Muy bien, dice que mientras los enviados de Cornelio iban hasta Jope,
Pedro tuvo hambre, era el mediodía, dice que era la hora sexta, y Pedro sube a la azotea mientras le preparan algo para comer, algún pescado frito, algo bien fresco, estamos en el Mediterráneo, ¿verdad? Algunas hierbas, una muy buena comida. Y tiene un éxtasis. Un éxtasis, como lo veremos ahora, es una visión consciente. Él está consciente, está despierto y ve algo que sucede. Versículo 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaba a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Como dijimos, un éxtasis, estamos hablando que es una visión acompañado de un estado psicológico de estar estático, de estar impresionado, fijo, sin moverse por lo que ve en su realidad. ¿Qué vio Pedro? 11. Vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado a las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, benditas palabras, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Versículo 15, resáltelo, márquelo, téngalo bien definido en su Biblia. Yo le tengo el 15, un círculo. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Para Pedro esto es un mensaje totalmente innovador, impactante, transformador, así como era un mensaje sin sentido. Señor, pero no entiendo, toda la vida desde niño he sabido por Levítico capítulo 11 o Deuteronomio capítulo 14 que hay animales puros e impuros y que no se deben participar de esos animales. Y Pedro comienza, y esto es muy importante, hermanos, una reflexión teológica. ¿Por qué el Señor me habrá pedido, o nos habrá pedido, privarnos de animales, de estos tipos son impuros, estos son puros? Es algo muy importante en nuestra nación. Y ahora una voz del cielo me dice que no llame impuro, o sí, a lo que Dios limpió, no lo llame impuro. Bien, y creo que es muy importante porque evidentemente no se está limitando a los animales, no se está limitando simplemente a una separación teológica, a un concepto teológico, sino que va mucho más allá de eso. Continuamos leyendo, versículo 16. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, llegaron los enviados de Cornelio. Aquí quiero detenerme por un segundo y creo que es muy importante que todos, absolutamente todos, tengamos esta reflexión propia, personal. Muy bien, damos por sentado que si estamos en la iglesia es porque todos somos creyentes. Es porque un día hemos puesto nuestra confianza en Cristo y que tenemos la seguridad de haber puesto nuestra confianza en Él. Sin embargo, no podemos confiarnos en esto. Y creo que en este momento pensar en este principio donde el Señor manda a que Pedro, un hombre que tiene algo que decir, busque a Cornelio, que es un hombre que tiene algo que escuchar, nos tiene que hacer reflexionar en esta pregunta: ¿soy yo salvo? Es decir, ¿está seguro en cuanto a su salvación? De que no depende en absoluto de sus obras, ni de su fidelidad a la iglesia, ni su capacidad de servicio, ni su tradición, ni nada de lo que usted haga, sino lo que Cristo ha hecho por y en usted y lo que sigue haciendo. De que implica poner en un momento la confianza en la persona de Cristo para nuestra salvación. Y si está totalmente seguro, qué bien, qué bueno, me alegro. Pero si tiene dudas, qué bien, también me alegro. Porque esas dudas tienen y necesitan ser evacuadas. Si usted tiene dudas en cuanto a esto, búsquenos. Hable conmigo, con mi esposa, con alguna de las personas dentro de la iglesia, con personas de confianza, y dígale: realmente no sé si yo he puesto mi confianza en Cristo. No tengo esa seguridad. Porque es una decisión tan importante que el Señor, el Espíritu Santo, decidió dedicar todo un capítulo para enseñarnos un principio maravilloso: la verdad de hablar el Evangelio a una persona que lo necesita. Y caemos nosotros en dar por sentado, por asumir de que, ya aquí todos somos cristianos, ya aquí todos hemos puesto nuestra confianza en Cristo. La gente de afuera, y nos olvidamos de un principio tan importante como es el hecho de ser conscientes de compartir intencionalmente el Evangelio a toda persona. Con nuestra forma de vivir, por supuesto que sí, es una forma muy importante, pero también hablar el Evangelio.
y transmitir a las personas que no han puesto su confianza en Cristo, decirles, hermano, tu pecado te está condenando. Y solo hay una forma de solucionar el asunto del pecado, y es en Cristo Jesús. Cierro paréntesis. Pedro aprendió la lección o está reflexionando en esto hasta que aparece, bien, estos hombres le dicen, ven, Pedro se va con ellos. De hecho, entiende que es así. Fíjense en el versículo 19. Mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues, desciende y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. De aquí hasta el versículo 24, 25 por ahí, nos cuenta cómo fue el asunto. Pedro bajó, ellos se quedaron hospedados ahí. Al día siguiente salieron estos enviados por parte de Cornelio, junto con Pedro y algunos judíos que estaban ahí, fueron hasta Cesarea, porque hay algo que tenemos que entender. Muy bien, y aquí es donde llegamos al punto de comenzar a juntar este rompecabezas. Dios está revelando que ya no hay distinción entre puro e impuro en términos de personas. La ley mosaica era una sombra de la realidad de lo que ahora se cumple en Cristo. Es decir, todas las experiencias que se han ido viviendo, bien, a través de hechos progresivamente, desde el capítulo 1, muy centrado a los judíos, ahora Pedro está entendiendo de que también los gentiles pueden escuchar el Evangelio. Y más de poder, necesitan escuchar el Evangelio. Vamos a encontrar en el capítulo 11 unos cuantos irreverentes, y ojalá que usted sea un buen irreverente, que se van a atrever a predicar el Evangelio a griegos. En el capítulo 11 van caminando y solo le predicaban a los judíos, pero algunos irreverentes, en el buen sentido, dijeron, ¿y por qué los griegos no pueden escuchar? Y es importante también recordar que para nosotros esto es muy importante en el sentido de que nosotros fuimos incluidos. Nosotros somos gentiles, o éramos gentiles, hoy somos la iglesia. Y por esta apertura es que es importante que tengamos en cuenta este asunto. Quiero hacer nada más una distinción muy rápida en cuanto a esto. Solamente un paréntesis, es mucho y quiero decir algunas cosas muy puntuales. He escuchado, gracias a Dios, no en esta iglesia, pero sí tiendo a escuchar mucho a los cristianos hablar de forma peyorativa a los no creyentes como impíos, con un tono inclusive como agresivo, estos impíos. Cuando yo leo Romanos, dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo, murió por mí, murió por los impíos. Y creo que es muy importante comenzar a entender este asunto de que si estamos en Cristo, no es por nuestra propia capacidad, es porque Él nos unió a su familia, porque Él abrió el camino, porque de no ser así, o no haber creído, seguiríamos siendo esos impíos. Y obviamente hay una falta de conciencia muy importante en cuanto a esto. Bien, entonces, este pasaje, esto que Pedro ve, quisiera que viéramos a partir hasta el versículo 16, que es lo que hemos visto hasta ahora, algunas cosas muy importantes. Primero, es el fin de toda distinción racial. Muy bien, Pedro, como el emisario, como el encomendado, Pedro dice, o Dios le dice a Pedro, no hay diferencia racial. Hay una apertura por la obra de Cristo, porque el plan de Cristo, bien, es que todas las naciones vengan a Él. José Pablo leyó ahora Salmos 22, que vamos a terminar con este salmo, pero el llamado es a todos. Efesios 2, y lo hemos mencionado ya varias veces, 2:14, habla que los que estábamos lejanos nos hizo cercanos por la obra de Cristo. Número 2, esto es muy importante, la universalidad del Evangelio. El Evangelio es universal, es predicado para toda persona. Esto no quiere decir que toda persona es salva. Muy bien, eso es muy importante. El Evangelio está abierto ¿a quién? A todo aquel que en Él cree. Romanos 10:12, lo leemos por favor, que es importante, bueno, todos son importantes, pero este pasaje es importante, porque nos dice que la salvación o el Evangelio no está condicionado solamente para los judíos. Dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. No solamente los judíos podían ser salvos, que fue una discusión que lo vamos a ver en el capítulo 15, bien con el concilio de Jerusalén. Es decir, no hay diferencia. Judío, no judío, bien, todos pueden accesar al Evangelio. Segundo, primera de Juan capítulo 2. Hay una postura equivocada, pienso yo, que dice que Cristo solamente murió por los elegidos y que solamente los elegidos un día irán a la presencia de Dios y que si no es elegido
nunca va a ser salvo, que es una postura que yo creo que es equivocada. Primera de Juan capítulo 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación, es decir, Él carga la ira de Dios. Bien, él lleva ese precio, Él paga ese precio por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios a los elegidos, según algunos. Y esto no es así. Este relato de Cornelio dice, no importa quién sea, es gentil, es judío, es bárbaro, es hombre, es mujer, es blanco, es negro, no hay ningún problema. Cualquiera que pone su confianza en Cristo tiene la accesibilidad al Evangelio. Ya no hay una distinción racial, ya no hay una elección condicional de decir, este sí, este no, este sí, este no. Está abierto. ¿Quién? Todo aquel que en Él cree. Y si todo aquel que en Él cree es un mago de Samaria, que es un engañador, si Él cree puede venir. Y si es un funcionario etíope, eunuco, que ha puesto su confianza en Cristo, puede venir. Puede venir. Y si es un asesino o una persona que aprobaba los asesinatos de otros hermanos judíos, como un tal Saulo, puede venir. Sí. Y un atarantado como Pedro, también. Y samaritanos, sí. Y un soldado romano, influyente, poderoso, fuerte, por supuesto que sí. La confirmación del plan de Dios, Isaías 49, versículo 6, es parte de este texto importante de Hechos, Isaías 49, 6. Y no pierda ahí Isaías, porque vamos a ver otro pasaje inmediatamente después. Isaías 49, 6, desde este tiempo, dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob, para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones. ¿Para qué? Para que seas mi salvación. ¿Hasta dónde? Hasta lo postrero de la tierra. Estaba en el Antiguo Testamento. Los judíos lo leían, lo sabían. Sin embargo, en su propia justicia decían, ellos no. El plan de Dios siempre fue la inclusión de todo aquel que en Él cree. ¿Por qué llamó a Abraham? ¿Por qué llamó, por ejemplo, a Rahab? Una prostituta, ex prostituta, gentil, para ser parte de la genealogía de Jesús. ¿Por qué llamó a Ruth? Una moabita, lejana, separada. ¿Por qué? El plan de Dios siempre fue esta inclusión. El problema fueron los judíos o el pueblo de Israel que no supo interpretar esos asuntos. Porque claramente está aquí en las Escrituras. No solamente Israel, hasta los confines de la tierra. Fíjense conmigo, por favor, más adelante, en Isaías, que ya leímos este pasaje, en Isaías capítulo 56, versículos 1 al 3. Lo leímos cuando hablamos de el etíope. Isaías 56, versículos 1 al 3. Dice, así dijo Jehová, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Esto es con Cristo. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Un hombre justo, una persona justa. El 3, y el extranjero, Cornelio, por ejemplo, y el extranjero que sigue a Jehová, no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga al eunuco, y aquí yo soy árbol seco. Dios manda desde los profetas del Antiguo Testamento de que en Cristo el extranjero no diga, yo no tengo parte, yo estoy fuera, no puedo ser cercano a Dios ni al pueblo de Dios, porque soy gentil, porque soy extranjero. No lo diga. Fíjense en el versículo 6. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, pregunta, ¿qué hacía Cornelio con el pueblo de Israel? ¿Se acuerdan? Hechos capítulo 10, versículos 1 y 2. Oraba, ofrendaba al pueblo de Israel. Dice también que era un hombre temeroso de Dios y que hacía justicia. Lo único que le faltaba era ser salvo. Era lo único. No había creído por la fe. Dice el versículo, vuelvo a leer el 6. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, como Cornelio, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, como Cornelio, a todos los que guarden el día de reposo, es decir, la justicia de Dios, para no profanarlo, y abracen mi pacto,
yo los llevaré a mi santo monte, a tener comunión conmigo. Los recrearé en mi casa de oración. Pueden acercarse a orar y participar. El templo judío estaba limitado. Los gentiles, como el etíope, como Cornelio, no podían entrar al templo. No podían participar de la adoración corporativa. Es como que nosotros digamos hoy que estas primeras sillas van a ser para los más espirituales. Y perdón por la ilustración, pero los que están atrás, allá en popular, son para los menos espirituales. Y ponemos una pared ahí que digan, ustedes por ser así no pueden participar, ustedes no pueden estar, ustedes están separados. El mensaje de Dios es, como dice acá, yo los llevaré a mi santo monte, los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos, sus sacrificios, sus ofrendas. Cornelio ofrendaba, usaba sus recursos, su dinero, no siendo un creyente, y lo daba para la nación. Serán aceptos sobre mi altar. Entonces, lo que estoy entendiendo de ese texto introductorio de Hechos 10, vamos a ir a la parte gruesa en la segunda parte, pero estoy entendiendo esto. Dios está aceptando la ofrenda de un no creyente. Y mientras Dios acepta y se place en lo que Cornelio trae, y no se basa solamente en la ofrenda o en lo que hace, sino en quién es él, en lo que ha conocido de Dios, al mismo tiempo está preparando a Pedro, porque este Cornelio, por más que esté haciendo cosas, sigue siendo un no creyente. Y este hombre que necesita escuchar algo, que está buscando al Señor, en su ignorancia buscando al Señor, en sus limitaciones buscando al Señor, bien, Dios prepara a un hombre que tiene algo que decir. Y va a ser una cita divina. En este caso muy importante, o la forma que lo hizo muy majestuosa, bien, para decir a este hombre que está buscando al Señor, que está contemplado en que Dios, en que el pueblo de Dios alcance a estas personas, él diga, Pedro, hay un hombre que tiene algo que escuchar. Cornelio, hay un hombre que tiene algo que decirte. Y él une. ¿Qué es lo que le dice? ¿Cuál es ese mensaje donde este gentil, que había sido totalmente separado, hoy es acepto? Bien, abriendo las puertas. Terminamos con Mateo capítulo 16, porque esto es lo que Pedro va a hacer en este momento. Mateo capítulo 16, versículo 18. Vamos a imaginarnos que cuando Jesús le dice estas palabras a Pedro, Jesús le entrega a Pedro 3 llaves, un llavero con 3 llaves. Dice versículo 16, capítulo 16, versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta línea es una línea ofensiva. Es decir, el evangelio es un asunto que va en un buen sentido, en una forma ofensiva. Va al ataque, no de forma destructiva ni violenta, sino que tiene el avance por sobre las puertas del Hades, estas puertas que están cerradas. 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Pedro recibe 3 llaves. Usa una llave en el capítulo 2, cuando él dice a los judíos, vino el reino de Dios, que es Cristo Jesús. Va a usar una segunda llave, o usó una segunda llave en Hechos capítulo 8, cuando él es llamado a Samaria, y él ve y atestigua diciendo, los samaritanos también pueden recibir el Espíritu Santo. Y abre esa puerta para que también puedan entrar al reino. Y la tercera llave la va a usar aquí en el capítulo 10. Cuando él se dispone a ir de Jope a Cesarea y habla con Cornelio, o comienza a hablar con Cornelio, él está abriendo esa tercera llave, todo aquel que en él cree. Y en esa apertura guiada por el Señor, Pedro abre esas puertas, introduce, permite, y va a desembocar, a partir del capítulo 13, en una gran acción evangelística, donde vamos a irlo viendo paso a paso. Pero resalto algo sumamente importante. No hay una diferencia, hay una aceptación, y es muy importante esa palabra, hay una aceptación para todo aquel que le busca, hay una aceptación para todo aquel que está acercándose al Señor. No significa que sea salvo, eso es muy importante. Cornelio no fue salvo hasta que puso su confianza en Cristo. Sus buenas obras, su limosna, sus oraciones, su temor de Dios eran muy importantes, pero no le podían salvar. Por eso es que manda a Pedro y le dice, ve y háblale el evangelio, que Pedro no lo sabía,
hasta que entrando en casa de Cornelio va a decir, ahora entiendo todo esto. Dios no hace acepción de personas. Dios acepta a los que le temen y hacen justicia. Estamos resumiendo lo que los versículos de Hechos, versículos 24 en adelante dicen. Vamos a leer, por favor, a partir del versículo, vamos a leer un poquito para atrás, versículo 24. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser preguntado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, y ahí le cuenta todo lo que pasó sobre este llamado. Y en el versículo 34 dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Si usted lee con atención en el versículo 28, él les dice, ustedes saben cuán abominable es para un judío estar en casa de un gentil. Pero Dios me ha dicho, al mismo tiempo, que lo que él llamó puro, yo no lo llame impuro. Y Pedro estaba en esta disyuntiva, en esta reflexión, cuando Cornelio expresa su necesidad. Y como una revelación maravillosa, Pedro llega a hacer esta aclaración. Dios no hace acepción de personas. Y segundo, conectado con esto, Dios acepta a los que le temen y hacen justicia. Entonces, por un lado, aprendemos que Dios acepta adoración. Proverbios 15:8, la versión NBI, dice, el Señor aborrece las ofrendas de los malvados. ¿Qué tenemos que explicar de ese versículo? Nada. Dios aborrece, sujeto, verbo, ¿verdad? Las ofrendas de los malvados. Pero se complace en la oración de los justos. Según Hechos capítulo 10, Cornelio era un hombre que oraba. No había sido justificado, no había creído por la fe, bien, pero Dios se complace de esto. Pero también Dios rechaza adoración. Aquí en Proverbios dice la primera parte, Dios aborrece esa ofrenda. Leyó el texto de Malaquías en el capítulo 3. Otra cosa que ustedes hacen, hablándole Dios al liderazgo del pueblo de Israel, es inundar de lágrimas el altar del Señor. Lloran y se lamentan, o sea, son unos hipócritas. Están llorando frente al altar y se lamentan, bien, porque Él ya no presta atención a sus ofrendas, ni las acepta de sus manos con agrado. Y en los textos más adelante, versículo 14 en adelante dice, ¿cómo yo voy a aceptar ofrenda si ustedes no están honrando sus matrimonios? Están desechando, están repudiando a las mujeres con que se comprometieron, las mandan sin compromiso, las repudian, pero después vienen y quieren adorar. Yo no acepto esa ofrenda. Entonces Dios dice, yo así no juego, yo así no lo acepto. Muy bien, vamos a Job, capítulo 8. De hecho, hay un librito, si usted logra conseguirlo, es muy viejo, se llama Job, Jesús responde a Job, de Campbell Morgan. Él habla, creo que es en el segundo discurso por ahí, él habla sobre este pasaje en Job 9:33, cuando dice, no hay un mediador entre nosotros que ponga sus manos. Job se preguntaba esto, ¿cómo me reconcilio con Dios? Acuérdense que Job estaba diciendo, Dios me está castigando, Dios está siendo duro conmigo. Y Job en el capítulo 9 dice, no hay un mediador, no hay un reconciliador, un árbitro que ponga sus manos sobre nuestros hombros. Y este rito habla en cuanto a esto. En el capítulo 33 de Job va a hablar Eliud, el más joven de sus amigos, y él va a hacer un argumento muy interesante. Evidentemente tiene pues sus asuntos, ¿verdad?, en este texto. Así que vamos a ir leyendo algunas cosas porque quiero llegar a un punto que es lo que Pedro habló aquí en el capítulo 10 de Hechos. 33. Eliú censura a Job. Le va a decir, Job, hermano, brother, estás equivocado. Muy bien, vamos viendo de a poco. Versículo 8. Primeramente, él ora al Señor, habla de su justicia.
Y hay un argumento aquí importante. Versículo 8 dice, de cierto tú dijiste a oídos míos, y yo oí la voz de tus palabras que decían, yo soy limpio sin defecto, soy inocente y no hay maldad en mí. He aquí que él buscó reproches contra mí, me tiene por su enemigo, puso mis pies en el cepo y vigiló todas mis sendas. Primero, Eliud exhorta a Job diciéndole, Job, yo escuché que vos dijiste que vos eras inocente. Vos lo dijiste y cita esas palabras. Muy bien, entonces Job decía, yo no he hecho nada. Tus amigos le decían, algo hiciste. O sea, si estás sufriendo, algo hiciste. Una mala teología, por supuesto, de los amigos. Versículo 12. He aquí en esto no has hablado justamente. Yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. ¿Por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Bien, entonces Eliud le dice, Job, estás equivocado. Dices que eres inocente, que eres bueno, que no eres culpable, pero si estás sufriendo, es por algo. Ahora, fíjense en los versículos 14, Eliud afirma que Dios habla mucho a las personas. Bien, él repite estas palabras. Dice 33:14 de Job, dice, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende, por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala el consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Entonces básicamente le dice, Job, Dios habla, pero el hombre no escucha. Ahora fíjense en el versículo 19 al 22, no lo vamos a leer, pero le dice que el hombre es castigado por su desobediencia. O sea, básicamente el modelo que estaban hablando o discutiendo Eliud y Job. Pero fíjense del 33 en adelante, Dios envía a un mediador. Aunque el argumento de Eliud estaba equivocado, la propuesta de Eliud es muy interesante. Dice el versículo 23, si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención, su carne será más tierna que la del niño, volverá a los días de su juventud, orará a Dios y éste le amará, y verá su faz con júbilo, y restaurará al hombre su justicia. Él mira sobre los montes, y al que dijere, pequé y pervertí lo recto, y no me he aprovechado, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro. Su vida se verá en su luz. Este pasaje es muy polémico porque diferentes comentaristas dan diferentes posturas de quién es este mediador. Muy bien, lo volvemos a leer en el versículo 23. Acuérdense que Eliud está diciendo a Job, Job, dices que eres inocente, pero no, sos culpable. Hay un juicio equivocado de Eliud. Y él le dice, Dios habla a las personas de muchas maneras, pero Dios los castiga porque esas personas no obedecen. ¿Qué pasa con las personas que no obedecen? Hasta ahí el argumento de Eliud es totalmente subjetivo. Está hablando de su perspectiva. Pero él habla ahora de una solución o un enfrentamiento al asunto. Si hay una persona que se encuentra en su pecado, dice el versículo 23, si tuviese cerca de él algún elocuente mediador. Los comentaristas están muy divididos. Un ángel, dicen algunos, otros hablan de la misma persona de Cristo, algunos hablan de un evangelista, e inclusive algunos lo comparan con el texto de Ezequiel, creo que es 18, cuando habla sobre el atalaya, que si ve que viene un enemigo y no dice nada, él es responsable, pero que si ve que viene el enemigo y él habla, él salvará su alma. Más allá de todo esto, creo que la escogencia de la palabra mediador es muy interesante. 23 otra vez. Algún elocuente mediador muy escogido, que haga ¿qué? Que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. ¿Cuál es el rol de este mediador? Que le diga al pecador que hay una esperanza, que hay una posible restauración. ¿En quién? En la persona de Cristo, que en el tiempo de Job evidentemente no se entiende, no sabía quién era Cristo. Pero nosotros entendemos que cuando hay un único mediador, un muy escogido mediador que diga al pecador, hay una esperanza. Esta persona va a traer, valga la redundancia, la esperanza de la liberación. Fíjense en el versículo 25. Su carne será más tierna que la del niño, volverá a los días de su juventud. Habla de una figura de una resurrección.
Aquel que por la fe cree tiene vida eterna. Jesús le habló a Nicodemo de que es necesario ¿qué? Nacer por segunda vez, nacer de nuevo. Versículo 26, orará a Dios y éste le amará. Me adelanto un poco. Fíjense el versículo 27. Él mira sobre los montes y al que dijere, ¿quién es al que dijere? Cualquiera. No está diciendo al escogido de Israel, a los elegidos, solamente a los judíos. Al que dijere, ¿quién es al que dijere? Puede ser cualquiera. Al que dijere fuimos usted y yo. Al que dijere, pequé. Cuando hablamos de creer por la fe, lo primero que tenemos que creer que es que somos pecadores. Si venimos a Cristo sin entender que somos pecadores, no hemos entendido entonces lo que implica el Evangelio. La paga del pecado es muerte. Y cuando se anuncia el Evangelio se resalta esa muerte. Es decir, tenemos que ser conscientes, o quien se acerca al Señor tiene que ser consciente de su condición de pecador. Soy un pecador no perdonado, soy un pecador perdido, condenado, separado de Dios. Señor, pequé. Que por cierto, paréntesis, es la misma actitud que tenemos que tener los creyentes cuando pecamos. No escondernos como Adán y Eva, sino venir, Señor, pequé. En una actitud no de que da igual, sino de arrepentimiento y confesión. Señor, pequé y necesito y quiero hacer tu voluntad. Esta persona va a decir, pequé y pervertí lo recto y no me he aprovechado. Afirma Eliud, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz. Este pasaje hasta el 30, luego va a hablar sobre palabras como aceptación, restauración, redención, rescate, iluminación. Ahora, volvamos por favor a Hechos, capítulo 10, y repasemos lo que Pedro le habla a Cornelio. Versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Dios acepta al que reconoce su pecado. Ese término aceptar es estar complacido, disfrutar, tener deleite. Es decir, Dios acepta, ve con deleite, disfruta a aquella persona que dice, Señor, he pecado. Señor, quiero buscarte. ¿Se acuerdan que pusimos un gráfico un día de estos, hace un par de semanas, de una persona que centra su vida en Jesús? Este es Cornelio. Aquí hablamos de Zaqueo, hablamos de María Magdalena, hablamos de samaritanos, hablamos del etíope, pero quiero volver a Cornelio. Estas personas probablemente entiendan algunas cosas de la doctrina, de lo que es estar dentro del círculo del cristianismo, pero esta persona, como Cornelio, tal vez hay muchas cosas que no entiende bien. Hay muchas cosas que no sabe, que no ha procesado todavía. Pero sí hay una cosa, está empezando a direccionar su vida hacia Jesús, al punto que Dios concreta una cita divina para decir, Cornelio, sos un hombre que tiene que escuchar algo, yo tengo un hombre que tiene que decir algo, y ese es Pedro. Y ese decir de Pedro vino por una revelación, no llames inmundo a lo que yo ya limpié. Esa declaración no pudo haber sido hecha antes de la muerte de Cristo, bien, porque solo, y además lo resume en un versículo, Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. No lo maquilla, no lo tapa, no lo cubre como en el Antiguo Testamento, que lo cubrían la sangre de los machos cabríos por un año, nada más, y que cada año tenía que volver otra vez a sacrificar, una y otra vez. Este lo quita el pecado. Y cuando Juan el Bautista dice eso, ¿de quién está hablando? De la persona de Cristo Jesús. Entonces, esta persona estaba a punto de conocer quién es el Cordero que quita el pecado. Pero la actitud de Cornelio, este hombre que para algunos era un impío, era un vil soldado romano, aprovechador de nuestras condiciones como una colonia romana, no sabían que era un hombre temeroso de Dios, un hombre que hacía justicia y un hombre que estaba buscando a Dios. Aquí probablemente aquí está el fariseo, supuestamente muy cerca, pero totalmente descentrado de la persona de Jesús. Aquí están los religiosos, etcétera, pero aquí está Cornelio, esperando que un hombre que tenga algo que decir le diga lo que tiene que decirle. Y ese es este contexto en el cual nosotros estamos viviendo. Ahora, volvamos a Hechos 10:34.
Entonces Pedro, abriendo la boca, dice, en verdad. Otras versiones dicen, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Dios no es parcial, Dios es imparcial. Él no dice porque es judío sí, porque es gentil no. Él no separa, sino que hay un cambio de idea, que en toda etnia, no nación, toda etnia, dice, se agrada ¿de quién? De aquella persona que le teme, que tiene un fervor reverente, un temor reverente ante Dios, que tiene respeto por Dios. Pero no solamente esto, hay mucha gente que no conoce de Cristo, que dice, yo le temo a Dios, pero su vida es inconsistente con esto. Dicen, yo temo a Dios, yo creo en Dios, pero viven aquí. Es bastante inconsistente. Pero hay personas que dicen, yo temo a Dios y viven conforme a esto. Otra vez, no implica que eso haga una persona salva. Esto es muy importante. Pero dice, Dios lo acepta. Entonces, Pedro dice, ahora entiendo que ustedes están buscando a Dios, que ustedes son receptivos a Dios, que están procurando esto. Hay unos textos bien maravillosos. Vamos, ¿dónde me queda? Vamos a Isaías 42:1. Hagamos estas lecturas porque creo que son muy importantes para reafirmar este conocimiento que estamos teniendo, que ya tenemos y que queremos afirmar. Isaías capítulo 42, los voy a leer seguidos. Dice, he aquí mi siervo, yo les sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue bautizado por el Espíritu Santo? Fue bautizado por Juan, ¿se acuerdan? ¿Qué decía la voz? He aquí mi siervo, en quien tengo complacencia. Hay un punto y coma aquí. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No lo limita al pueblo de Israel, a las naciones. Isaías 61:1. El espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas. ¿A quiénes? Abatidos, a vendar los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. ¿A quién vino a buscar Cristo? Según ese texto, a los abatidos, quebrantados de corazón y a los cautivos. Nada más le hago una pregunta, una sola pregunta. ¿Se ha sentido usted o se siente quebrantado de corazón? ¿Dolido, dañado, roto? Por supuesto que sí. Se supone o se habla en el cristianés popular de hoy de que estas personas, ay hermano, pero ¿cómo usted va a estar así? Usted todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pésimamente usado ese texto. Es que a eso vino Jesús, a nosotros los quebrantados, para restaurarnos, para aceptarnos, inclusive a este centurión romano. Ahora, vamos a Lucas capítulo 4, versículo 19. Ya lo hemos usado tanto este versículo que está borrado aquí de nuestras Biblias. Pero es muy importante recordar que es Jesús de quien se profetizó. Dice 4:19, vamos a leer desde el 17. Entra Jesús en la sinagoga de Nazaret, se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, lo que acabamos de leer. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura en vosotros. Hoy se ha cumplido delante de vosotros. Todo lo que venía siendo profetizado, todo lo que venía siendo anunciado en el Antiguo Testamento, hoy cualquier persona que tuviera un corazón quebrantado, que se sintiera abatido, que estuviera dolido de corazón, iba a ser acepto. ¿Por qué? No por la mala interpretación de los judíos o de la comunidad, pues, sino por la obra que Cristo hace y dice todo aquel que en él cree. David lo tenía claro. Salmo 51. Cuando David confiesa su pecado con Betsabé, uno de los 4 salmos que David escribe, que son maravillosos, en este Salmo capítulo 51, David canta sobre su condición. ¿Cómo se sentía el gran rey David? ¿Cómo se sentía él en el versículo 17? Él ora al Señor y le dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. ¿Se acuerdan cuando leímos el texto en Malaquías? Donde el pueblo venía llorando delante del altar porque Dios no aceptaba sus ofrendas.
ofrendas probablemente de animales, ofrendas de granos, ofrendas tipo, y se lamentaban y lloraban, Señor, ¿por qué nos abandonaste? Y David dice en el versículo 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Esto es lo que Él busca. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. ¿A quién no desprecia a Dios? A aquella persona, indiferentemente de quién sea, con un espíritu pequeño y quebrantado. Mateo capítulo 5, versículo creo que es 3, dice que bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque ellos será el reino de los cielos. ¿Dónde se ubica usted? ¿En el círculo de los fariseos? Espero que no. ¿O nos logramos identificar con en esta condición de necesidad, de buscar de Cristo? De seguir buscándole, sabiendo que cuando nos humillamos somos propensos a buscarnos, a acercarnos a Él. Y no permanecer en un ciego orgullo de decir, yo, por mí, por aquí todo está bien, gracias. Creo que a veces necesitaríamos nosotros identificar y ponerle nombre a nuestros pecados, a nuestras dolencias, asuntos que no queremos tratar y tenerlo claro, decir, este es mi dolor, e identificar y decir, no quiero tratarlo, voy a persistir en esto. Cuando lo identifiquemos y lo llamemos por nombre, creo que va a ser muy diferente. Versículo 10 del Salmo 51, creo que eso tenemos que orarlo constantemente. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Señor, aquí estoy, búscame, háblame. Volvemos por favor a Hechos capítulo 10. Cuando Pedro entiende esto, versículos 34 y 35, Dios no es parcial, Él es imparcial. Cuando Pedro entiende que de toda raza, toda etnia, Él se agrada, acepta a las personas que le temen y hacen justicia, ¿qué hace Pedro? Le comparte el evangelio. Habla de lo que Jesús hizo en su vida. Simplemente, no hay, o sí hay, una gran profundidad teológica en todo esto, por supuesto, pero Pedro se va a centrar a Cristo en su mensaje. Por ejemplo, en el versículo 36 dice, este es Señor de todos. En el 38 dice, como Dios ungió a Jesús con el Espíritu Santo, ya lo hemos leído. En el 39 él reconoce, y nosotros somos sus testigos. En el versículo 40 dice que a Jesús, Él levantó, resucitó Dios al tercer día. En el 41 enfatiza que somos sus testigos. En el 42 dice, nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es Dios y que ha puesto por juez de vivos y muertos. Pero nota el 43, de este dan testimonio todos los profetas. ¿Cuántos textos de Isaías chequeamos hoy? Y de Salmos, y de Job. De Él dan testimonio todos los profetas. Márquelo esto, que todos los que en Él creen recibirán el perdón de pecados por su nombre. Cuando Pedro dice esto, todos los que en Él creyeren recibirán el perdón de pecados por su nombre, en ese momento, versículo 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, versículo 43, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso y comenzaron a hablar en lenguas. Dijimos que esto es descriptivo, no es normativo. Comienzan a hablar en lenguas. Versículo 46. Y los que oían que hablaban en lenguas, que magnificaban a Dios. 45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el Espíritu Santo, porque los oían hablar en lenguas. 47. Esto respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Los bautizaron y se quedaron ahí algunos cuantos días. Lo que hace Pedro es muy, muy interesante, porque está tomando un símbolo muy importante del bautismo, es decir, vamos a abrir la puerta a los gentiles. Ustedes vieron, vinimos, se predicó a Cristo, recibieron el Espíritu Santo, ni siquiera tuvimos que imponer las manos como en Samaria. Es más, ni siquiera terminé de completar mi bosquejo, dice Pedro, no terminé de hablar y ellos ya habían creído por la fe. Podemos entonces bautizarlos como un símbolo externo de que toda persona, sin importar quién sea, pueda venir a la fe. Aquí hay agua, ¿podemos bautizarlos? Podemos. Y lo hicieron.
Pedro usa su tercera llave, abre esta puerta y ahora los gentiles pueden venir a la fe, por lo cual usted y yo estamos ahora también en esta fe. Somos parte de esta fe en Cristo. Termino con el Salmo 22. Martín Lutero habla de este Salmo 22, él lo titula o lo comenta diciendo: Dios abandonando a Dios. ¿Quién lo habría de decir? Y es el título que él le da a este Salmo porque describe el pensamiento que tuvo Jesús mientras estaba colgado en la cruz del madero. Mientras Jesús estaba en la cruz, versículo 1, como leyó José Pablo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? Lo que describe aquí es el pensamiento, el sentimiento, el corazón de Cristo mientras estaba en la cruz. Interesantemente, cierra este texto, este salmo, diciendo en el versículo 26, comerán los humildes. A ver, pongámonos en el contexto, Jesús está siendo crucificado. Muy bien. Comerán los humildes, serán saciados. Alabarán a Jehová, ¿quiénes? Los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra. Jesús estando en la cruz. Todas las familias de las naciones adorarán delante de él, porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Versículo 30, la prosperidad les servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún anunciarán que él hizo esto. Este pueblo se va a llamar iglesia. Y solamente es posible su existencia por la obra de Cristo Jesús. Por aquella puerta que Pedro abrió a la hora de predicar el evangelio y decir: los gentiles pueden venir. Y no van a ser gentiles o judíos. Ahora esta es la iglesia, la nueva humanidad. La que proclama, la que predica ese evangelio. La que dice: es Cristo, Él es el centro, Él nos limpia, a Él podemos ir. Por medio de Él somos incorporados ahora a la familia de la fe. Dos cosas. ¿Qué tiene usted que decir de esto? Pedro era un hombre que tenía algo que decir. ¿Qué tiene usted que decir de esto? ¿Podemos ser intencionales y agradecidos en decir todo el evangelio? ¿O algunos optarán por callar? Responsabilidad personal. Segundo, ¿quién tiene que escuchar lo que usted tiene que decir? ¿Cuántas personas hay que usted conoce que no han escuchado el evangelio de la salvación que tenemos en Cristo? Y que usted es ese Pedro para ese Cornelio, que necesita hablar el evangelio. ¿Qué tiene que decir? ¿Y quién tiene que escuchar lo que usted tiene que decir?